hay un momento en que ya no hay gente con dinero ni solvente para poder darles esas hipotecas. Entonces lo que hacen es darles la totalidad de ese dinero, la totalidad, sabiendo que no va a poder ser devuelto por esas personas, porque ellos saben que cuando no sean devueltos va a ser el banco que lo asuma y no los propios gestores. Y después del banco, evidentemente, va a ser la gente. Como sabemos todos, no solo han dado el 100%, sino que han dado mucho más. Han dado el 10% de los gastos de notario y de los impuestos, y han dado cualquier otro gasto que hayan podido dar. Todo eso es porque, como se va a una comisión por el montante y no la devuelven, aunque no se devuelva a crédito, les es indiferente. Para conseguir estos créditos han falsificado, como hemos dicho, estas garantías que les permitían, cada vez que daban un crédito, los bancos les podían dar el mismo dinero que habían prestado a cambio de la garantía de esa hipoteca, que en teoría era solo del 80% de lo que valía la casa. Todos sabemos que no es así. ¿Qué ha ocurrido? No se han devuelto esos créditos y los tenemos que devolver a la población. Esta es la crisis. Lo que son los recortes salariales, los recortes de derechos de los trabajadores, todas las prestaciones sociales, los recortes democráticos, todo esto viene determinado porque tenemos que asumir una deuda privada que generaron los bancos y, evidentemente, si hubiese realmente una democracia en la que la población eligiese, no elegiría que se llevasen los banqueros todo, sino que se destinase a la producción y al reparto de la propia población. En el Tribunal Ciudadano de Justicia, ante el hecho evidente de que el gobierno estaba dominado por los banqueros y que el gobierno a su vez dominaba lo que es la fiscalía y que no han intentado nunca, y con las veces que hemos denunciado, nunca han hecho la investigación sobre esta cuestión de fondo, que es la que ha generado la crisis, que es la que ha generado la deuda y que es la que ha generado esta situación de precariedad, hemos optado por hacerlo de forma autónoma y autosuficiente. Nosotros mismos, la población, hemos empezado a realizar esa investigación. La estafa que hemos visto de las sobretasaciones se lleva a cabo por parte de los banqueros poniéndose de acuerdo con las tasadoras. Las tasadoras son aquellas empresas que cuando se compra o se vende un piso, valoran ese piso intentando saber cuál es el precio que va a tener ese piso. Tendrían que, en teoría, adivinarlo. No significa que sea obligatorio que lo adivinen, pero tiene que haber una tendencia. Sin embargo, hay una forma sistemática de sobretasación para poder cumplir los requisitos y poder conseguir más dinero y poder aumentar la deuda y poder llevarse ellos más dinero. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, estamos recogiendo todas las escrituras de compraventa, las escrituras de hipoteca y las tasaciones, más otra documentación, y ponemos de manifiesto cómo el precio de la casa es muy inferior en todos los casos a el precio en que lo habían valorado y el importe del préstamo. Son tres ratios que nunca coinciden. En un caso suelto, podría considerarse que es una casualidad. Decir, bueno, si has comprado un chollo. Pero, al hacerlo de forma sistemática, demostramos que no es algo aislado. Es una cosa que sabe la población, pero tenemos que demostrar y tenemos que hacer nosotros mismos la investigación. Como podéis ver, la documentación en la que nos estamos basando son escrituras públicas que tienen pleno valor probatorio. Ha sido un fallo del sistema. Lo han guardado todo. Pero ¿qué pasa? Que está disperso. Pues nosotros hemos hecho el sistema para recopilar toda esa información y toda esa prueba, hacer ya la investigación por nuestra parte, informar a la población y presentar acciones judiciales en forma de querella para ir contra todos los gestores de los bancos, el presidente del Banco de España, los grandes empresarios que estén afectados y todos los que tengan una relación directa con esta estafa. Para ello, como hemos visto, estamos generando el Tribunal Ciudadano de Justicia y estamos llevando a cabo lo que es la recopilación de toda esa documentación. Estamos juntándonos personas de todo tipo, no hace falta en absoluto para participar en el tribunal tener conocimientos específicos, aunque tengamos abogados y tengamos economistas y tasadores. Es importantísimo toda la función, todas las funciones, todos los apoyos que podáis llevar a cabo son básicos. En este sentido, tener en cuenta una cosa. El derecho no tiene nada que ver con la justicia. ¿Vale? El derecho lo único que hace es describir el equilibrio de poderes que hay en un país en un momento determinado. Nada más. Solo si la estructura social fuese justa,
el derecho lo sería, porque el derecho lo que hace es describir ese equilibrio de poderes. Lo describe dándonos derechos y obligaciones a las personas. Así es como lo va haciendo. Tú puedes tener tanto, tú tanto, tú tanto, tú tanto. Así es como lo reparte. Pero ese reparto se basa precisamente en el equilibrio de poderes. Si nosotros modificamos ese equilibrio de poderes, modificamos el derecho, ya sea de forma específica, cambiando la norma, o su interpretación. En este sentido, lo más importante es el aumento de la presión por parte de la población para modificar ese... Paramos un momentito con las campanas. Vamos a esperar un momentín, porque es que de vez en cuando nos tocan las campanas. Estamos esperando a ver si las campanas dejan de sonar para seguir con la exposición del Tribunal Ciudadano de Justicia. Seguimos transmitiendo en vivo y no cortamos. Retomamos la presentación del Tribunal Ciudadano de Justicia aquí en Alicante. Bueno, ya nos han dejado espacio sonoro. Vamos a ver. Como os comentaba, lo más importante es esa presión. Nosotros lo hemos visto cuando nos decían, por ejemplo, que no podíamos acampar en una plaza o que no podíamos estar en un lugar público. La diferencia está, como hemos dicho, en el equilibrio de poderes. Si somos 4, nos multan a todos, nos prean, nos echan, nos hace todo. Si somos 40.000, no son capaces de hacer nada. Así es con todo. ¿Vale? En estos momentos ha habido un cambio de mentalidad de toda la población que se está viendo desde todos los lados. Nosotros somos un movimiento y atacamos desde todos los ángulos. Y ya hemos tenido nuestros propios resultados. Como hemos visto, lo que predecíamos sobre el tema de la finalización del bipartidismo se está llevando a cabo. Es decir, los partidos tradicionales están cayendo por la propia corrupción. Hemos conseguido paralizar los desahucios y estos son parte de ese cambio de mentalidad. Es decir, cuando al final hubo en Martorell un juez que aceptó esa nueva interpretación de la ley de consumidores del 93, eso se debe precisamente a ese cambio de mentalidad. Anteriormente nadie se atrevía, o por miedo o por ignorancia, a mirar las cosas de frente. Era un poco como lo del cuento del rey con el traje vestido invisible, que de repente uno dijo, oye, el rey va desnudo, nos están robando. Alguien lo dijo, nos dimos cuenta todos que era así y es lo que estamos haciendo, parar ese robo. Nosotros estamos ahora en un momento en que es muy importante acelerar y aumentar la presión desde todos los ángulos frente al poder para que hagan las concesiones que les obliguemos a hacer. Como hemos dicho, lo que es la acción judicial es siempre es accesoria y secundaria respecto a la presión popular. Nosotros lo que pretendemos es dar toda la información posible, generar todo el estado de opinión necesario para que se genere la presión suficiente como cuando se presente la acción, esta sea admitida a lo que es a trámite por los jueces y se lleve a cabo el juicio como tiene que ser, es decir, para condenar a todos los gestores de los bancos y los que han generado esta crisis. Por eso es importante que venga todo tipo de gente. Y además nosotros queremos acelerar todo lo posible para poder empezar ya lo que son todas las acciones, tanto de presión popular como la presión popular desde ya, pero desde el punto de vista también judicial, en 3 o 6 meses como mucho. Por eso es necesario acelerar la recogida de la documentación, acelerar la visualización del problema por todos los medios posibles y empezar ya con la acción. Se ha abierto una pequeña brecha dentro del muro contra el que queremos ir y tenemos que ir todos a atacar ya frente a ella porque es el momento. Es decir, cuando se cae Goliat es cuando hay que patearle y ahora es cuando tenemos que ir todos juntos a por él. Por eso
pedimos la colaboración de la Asamblea de Alicante para que todas las personas que queráis participar en el Tribunal Ciudadano de Justicia lo hagáis. ¿De acuerdo? Nosotros lo que estamos en la recopilación de la sistemática de toda la documentación, necesitamos la ayuda de todo el mundo, así como en la generación de acciones. Tenemos 4 grupos de trabajo básicos, que serían comunicación, que se dedica pues, a poner de manifiesto toda la problemática, así como los descubrimientos que vamos realizando, que no vienen en la prensa habitual. También sería el grupo de fiscalía, que sería más técnico, que serían informáticos, abogados, economistas y tasadores, básicamente, aunque puede haber cualquier otro técnico, porque también, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta todos los daños medioambientales que se ha llevado a cabo a través de esta especulación brutal que nos ha dejado sin costa, nos ha dejado sin playas, incluso los fondos marinos están afectados por esa contaminación. Tenemos también un grupo de trabajo que es el de coordinación, que en este grupo de trabajo, digamos, es un poco todas las asambleas que hay a lo largo del Estado español, incluso a nivel internacional, aunque por ahí todavía no hemos llegado, aunque pretendemos hacerlo, porque es un problema que afecta más de un Estado. Pues se encarga de todo el tema, básicamente, de lo que es la gestión de la recogida, la gestión como hemos dicho antes, la coordinación, y es una parte muy interesante, muy importante. Y luego también hay otro que es para visualizar al final, una vez que hayamos acabado toda la recogida de documentación, vamos a hacer una especie como de juicio antes de ir a presentar las querellas, para poner de manifiesto a toda la población todas las conclusiones que hemos llevado a cabo, que sería un poco como el tribunal popular, y haría falta personas para constituir ese tribunal. En teoría habría que hacerlo en cada uno de las asambleas, y presentaríamos inicialmente las querellas, cada uno según las entidades en los sitios que más han afectado. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, sería la CAM, en Madrid sería a lo mejor Bankia o Caja Madrid. Y eso sin perjuicio de que en aquellos sitios donde no haya a lo mejor suficiente asesoramiento jurídico, pues se puede utilizar de todo el asesoramiento jurídico que tenemos entre todos, para que así todos tengamos la misma defensa de los derechos. Aquí una cosa del tribunal es muy importante tener en cuenta, que el elemento personal. Llevamos 2 años de lucha. Los compañeros, muchísimos, están muy saturados de trabajo, eso es evidente. Entonces hay que tener en cuenta eso, es aportar elementos nuevos y nuevas estructuras para, digamos, fortalecer la lucha. Es evidentemente, con los que ya están saturados no podemos basarnos en ellos, eso está claro. Por eso nosotros queríamos, debido a la prisa, no es prisa, pero vamos, la ola que está llegando, nosotros digamos, no generamos las relaciones de poder, pero actualmente hay una situación muy buena para poder luchar por ello, y entonces, como hemos dicho, tenemos que aprovecharla. Entonces ahora sería cuestión de que todos aquellos que estéis interesados en participar en el tribunal, nos pusiésemos ahí en una parte para elegir cada uno de los grupos de trabajo que quisiera, y empezar a formar un poco respecto tanto a la recogida como a los elementos concretos de la investigación. ¿Vale? De todas formas, por favor, si tenéis cualquier duda respecto a lo que es el tribunal, lo que se puede hacer o la propia situación que hay, sería muy oportuno que preguntaseis ahora mismo, y así la aclaramos. A ver, palabras. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere preguntar? Por cierto, en ese juicio hipotético que se hará, ¿quién será la parte de la defensa? No es un juicio, no es hipotético, es sería la puesta de manifiesto de las conclusiones de toda la investigación. ¿De acuerdo? A lo mejor una defensa a efectos dialécticos, porque nosotros lo que tenemos, la capacidad que tenemos es una capacidad compulsiva de la fuerza de la población, que no depende de ese juicio. Una capacidad de poner de manifiesto la deuda ilegítima, que no depende de ese juicio, sino simplemente son actas notariales. La capacidad de poner de manifiesto la transparencia de todo como nos han estado engañando, en lo que tampoco hay un juicio. Hay una última parte, es decir, haremos toda la investigación, y ¿quién tiene que meternos en la cárcel? Eso no seremos nosotros. Eso simplemente es una cuestión más, como se pueden hacer otras muchas acciones para visualizar el problema, y pues probablemente haya un defensor, si así se va a poner más de manifiesto la situación actual. Simplemente, es decir, el juicio es lo que nosotros hacemos es una investigación, ¿de acuerdo? El juicio popular será las conclusiones, pero lo que es la parte compulsiva tendremos que ir al sistema.
ya dándoles la primera parte, que es la investigación. Os recuerdo que en el sistema hay juzgados de instrucción, que son una investigación, y juzgados que se encargan de lo que es juzgar en sí. Y no siempre no son los mismos. Nosotros lo que hemos montado es un juzgado de instrucción. Y el juicio popular ese que haremos será, como hemos dicho, una visualización. El juicio real será otra cosa. Lo que es la puesta de manifiesto, lo que es la condena social, lo hacemos todos los días. Y quien quiera venir a defenderla, a los banqueros, que venga. Oye, por favor, ¿nos puedes aclarar lo de la ley europea? Vale. En el tribunal, como en todos los ámbitos en los que estamos llevando a cabo la lucha, pues aparte de los objetivos concretos que tenemos cada asamblea o cada grupo de trabajo, cuando hay una situación favorable para obtener resultados, pues estamos haciendo también una campaña distinta respecto al tema de la necesidad de visualizar la sentencia que ha habido ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que se ha puesto de manifiesto ha sido que en España no había forma de defensa frente a los abusos bancarios, porque no nos daban opción de defendernos porque nos echaban directamente de las casas, ¿vale? Aparte de eso, había muchísimos abusos por parte de esos bancos, ya que como no había defensa, pues hacían lo que les daba la gana. Esta es una situación que se ha mantenido durante muchísimo tiempo, que estamos hablando ahora mismo de una normativa del año 93, en la que la población no, como hemos dicho antes, no se había dado ese cambio de conciencia y aceptábamos ese poder absoluto de los bancos sobre la población como algo inevitable, ¿vale? En Europa, sin embargo, no mandan los mismos bancos, mandan otros. El Banco Central Europeo, los intereses de los alemanes, no son tanto el Banco Santander, el Bilbao Vizcaya, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y ahí, al haber un equilibrio distinto de poderes, han hecho una sentencia que les interesa a ellos, ¿de acuerdo? Esa sentencia lo que dice es que tenemos, antes de que nos desahucien, tenemos derecho a suspender esos desahucios para alegar los derechos que han sido infringidos. Es decir, antes de que te condenen, tienes derecho a hablar. Es una cosa aberrante que no se haya permitido anteriormente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo puede valorar respecto a la normativa europea. Por eso lo que ha dicho ha sido que cuando se vea afectado un derecho de los consumidores, la persona que tenga ese derecho y ha sido afectado por los bancos puede paralizar el desahucio, el juez ver si esas cláusulas abusivas determinan la nulidad del título, entonces se paraliza para siempre, digamos, lo que es el desahucio, o afecta simplemente a elementos no fundamentales de la ejecución y lo que hace es modificar la cuantía de la ejecución y luego seguirla, pues para ver todo eso, ahí se paraliza el desahucio y luego posteriormente se seguiría. ¿De acuerdo? La diferencia que hay entre esta es una acción civil, se diferencia de lo que nosotros estamos llevando a cabo, que es una acción de carácter penal, que lo que haría sería, primero, la responsabilidad no iría sobre los bancos, sino sobre los gestores, con lo cual no responderíamos con carácter subsidiario a la población. Y segundo, en el momento en que se realizase la imputación, ¿vale?, si aceptasen lo que es la querella, se podrían paralizar todos los desahucios igualmente, adhiriéndose a esa querella. Como sabéis, nosotros hacemos una querella que se refiere a el fraude de las sobretasaciones, que será en todos los casos de ejecución. No significa que se den el 100% de las hipotecas concedidas, sino que donde se ha cometido el fraude es donde ha habido todos los desahucios, todos los impagos y se acumulan ahí. Y tampoco significa que todas las hipotecas en las que hay sobretasación hayan acabado en desahucio, porque algunas, como tenemos las personas, esa moral que nos hace pagar hasta y dejarnos las vidas por pagar las hipotecas, a pesar de que no se pudiese, la gente sigue pagándolas. Yo quiero que tengáis en cuenta un detalle en este sentido, que es muy importante. El 80% de la deuda que se está pagando a través del rescate es de las promotoras. Solo un 20% corresponde al resto de la sociedad, que no son solo personas, son personas, empresas de otro tipo, todo lo demás, es un 20%. En concreto, de los activos tóxicos que los que ellos dicen, el rescate, han rescatado 100.000 millones, en realidad son 109.000 millones de activos tóxicos, 85.000 millones son de promotoras, ¿vale? Y solo 23.000 son del resto de la población. De la subida de los pisos durante la burbuja inmobiliaria,
el 84% de la subida se lo han comido los terrenos. Es absolutamente falso que se haya repartido el beneficio entre la población. Es decir, las promotoras han quedado el 84% y el 16% restante entre todos los demás. Hay que tener claro una cosa, es decir, quien se compra una casa para vivir, le da igual que valga 500 que 500.000, porque es la misma casa. Son solo la gente que tiene muchas casas para poder comprar y vender y vivir en unos los que se han lucrado con esas subidas. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Entonces, lo que ahora ha ocurrido es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto de manifiesto que en los casos en los que hay desahucios, estos se puedan parar. Esto significa que la sentencia no afecta a las promotoras. Esto lo han dejado un poco ahí de lado, por ahora. Si bien hay que tener en cuenta una cosa, lo que dice el tribunal es que siempre tenemos derecho a defendernos frente a los bancos. Pero como no puede entrar a analizar derechos distintos de lo que es la normativa europea, no entra. Pero si hubiesen derechos infringidos también de la normativa española, tendría que entrar a analizarse. ¿Qué pasa? Que al bajar aquí lo que es tanto la judicatura probablemente como el legislativo, es decir, el gobierno, van a intentar que sea lo mínimo posible de aplicación de esa sentencia del Tribunal de Justicia. Y lo van a restringir al máximo, lo que no significa que no sean más los derechos que tengamos, ¿vale? Ahora es muy importante saber una cosa, la mayoría de la gente que está siendo ejecutada por una hipoteca no tiene abogado. La sentencia afecta tanto a aquellos que van a ser ejecutados como a los que son ejecutados y los que han sido ya ejecutados, que podrán pedir los daños y perjuicios oportunos. Es fundamental que todos vayamos al juzgado, los que tengamos derechos que han sido conculcados, y presionemos al máximo. Es fundamental igualmente que bloqueemos todos los juzgados. ¿Por qué? Porque así lo que vamos a conseguir es que no quede nada claro de quién es la titularidad del inmueble. Y con esa presión, que ya es una presión totalmente popular y participativa, que no depende de ningún tribunal ni de nada, sino es una opción que hacemos nosotros, bloquearemos esos juzgados, bloquearemos esa situación y provocaremos una situación en la que sea mucho más sencillo la negociación de la puesta a disposición de la población de todos los inmuebles que tienen la Sareb para la población por un alquiler barato. ¿De acuerdo? Esta es la estrategia que tenemos que utilizar. A veces es más difícil sacar resultado de los triunfos que conseguir esos triunfos. El verdadero triunfo es hacerlos efectivos. Y ahora, en ese sentido, con la sentencia es fundamental que hagamos una campaña de visualización de los resultados de esta sentencia para que se lleve a cabo. Eso es el problema, que la gente, como anteriormente no se podía hacer nada contra los desahucios, no se defendía. Ahora tenemos que explicarles que sí se puede hacer, también desde el punto de vista legal. Siempre se ha podido hacer a través de la fuerza que solo la tenemos nosotros. Pero también, como os digo, desde el punto de vista legal tendrían que ir todos a un abogado de oficio para pedir el asesoramiento necesario y avisar al juzgado de que han ido al abogado para que se les paralice la ejecución. Esto es un poco los resultados de la sentencia que ha habido. Es decir, la capacidad de suspender las ejecuciones y tener claro que afecta a todos, los que han sido ejecutados, los que van a ser y los que lo están siendo. Vale. Maite tiene una pregunta. A ver, Maite tiene una ¿Qué es lo que pregunta. qué documentación hay que aportar al tribunal? ¿Nos puedes decir? Os digo un poco la documentación que aportamos, como hemos dicho, como la estafa como la estafa la hacen los banqueros de acuerdo con los tasadores para estafar el banco, lo que necesitamos el contrato de compraventa para poner de manifiesto el precio, el de hipoteca para ver la valoración y el importe del préstamo y la tasación en todo caso. ¿Qué pasa? El fraude va mucho más allá, va muchísimo más allá, pero nos centramos sobre todo en este. Hay algunas cuestiones también que son importantes. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente afectada que son inmigrantes y les han dado préstamos de 30 o 40 años con un permiso de trabajo de un solo año. Y hay otras muchas cosas. El tema del nivel cultural han ido para intentar engañar a la gente que han podido. Muchas veces han ido a gente que tengan menos contactos. Los inmigrantes, por ejemplo, han sido que no tienen estructura familiar de defensa, o gente que tenga menos capacidad intelectual, ¿de acuerdo? Intelectual, que le pueden engañar con facilidad. También han ido ahí a muerte. Y por ejemplo, hay otros elementos como los grados de estudios, los ingresos igualmente también son importantes. Pero, digamos, esa documentación, también la documentación sobre las inmobiliarias que han tenido mucho que ver con el asunto,
Todo eso también es importante, pero los 3 documentos, que son el contrato de préstamo hipotecario, el de compraventa y lo que es la valoración, la tasación efectuada por la tasadora, esos 3 son fundamentales. Esos tendríamos que traerlos fotocopiados, si sois tan amables, para llevar a cabo el archivo correspondiente. Luego, finalmente, cuando se presentase la querella, serían aportados como prueba. Dos preguntas. No, espera. Dos aclaraciones. Bien, yo tengo 2 dudas. En principio, por supuesto que estamos luchando con algo muy potente, con algo muy importante, que es con la Troika. ¿Sabemos quién es? Bueno, me imagino que sabemos quién es, el FMI, el CDE y el Banco Europeo en este caso, exactamente. Bien, todo eso lo tenemos que contrarrestar con una unidad enorme, con una lucha enorme. Bien, pero yo voy a hacerte una pregunta en cuanto a las posibilidades que tenemos con todo lo que has dicho muchísimas cosas muy interesantes, que los medios que tenemos aquí en este momento legalmente son nulos, como lo sabes. Es decir, cuando un juez llegue, en este caso, a tomar una decisión de paralizar un desahucio o de alguna manera cortar una hipoteca en las condiciones que está, un juez legalmente no tiene ninguna base aquí en este estado. Es decir, mientras no consigamos cambiar la ley, y eso lo tenemos que hacer con una lucha muy fuerte, enorme, en este país, mientras no consigamos, y eso lo sabemos todos, joder, no vamos a engañarlo. Si un juez no tiene una ley que le ampare a tomar una decisión en un momento determinado, y decir, no, voy a hacer esto porque yo tengo una ley y nadie, ni el gobierno de derecha, ni el gobierno de otra índole, me va a decir a mí que no lo haga, porque tengo una base fundamental que es la ley, y que esa ley me está amparando, y que yo en base a esa ley voy a defender a esta familia, voy a defender a estos, a otro y a otro de los más allá. Esa es la cuestión que yo en este momento debemos tener en cuenta, y que eso lo tenemos que cambiar. Y eso lo hemos dicho muchas veces. La lucha va en base a cambiar la ley. Si no conseguimos cambiar la ley, vamos a seguir luchando, por supuesto, pero con unas medias de mínimas posibilidades. Porque habrá jueces, y todos sabemos el Tribunal Constitucional cómo está compuesto, de quién está compuesto y qué es lo que piensan. Hay una mayoría absoluta de conservadores y que de alguna manera no van a tratar de pegar zancadillas y empujones todo lo que quieran. Ahora, si conseguimos de alguna manera, si conseguimos cambiar esta ley, con la idea y la propuesta que en este caso está haciendo la plataforma de desahucios, si conseguimos algo de eso, todo lo que ha dicho el compañero se va a llevar adelante, pero tenemos que apoyar en ese aspecto, en esa función. Sí, contestamos una a una y luego haces el tuyo. Vale, fenomenal. Vamos a ver, las leyes las marca el poder. Es decir, lo que dice el compañero, que si llegamos al poder podremos modificar la situación. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero hay que llegar. Y al llegar al poder se hace modificando la correlación de fuerzas en primer lugar. Para ello es esencial el hecho de la concienciación de la gente, y que viese el problema y que tome partido. En este sentido, el tribunal lo que hace es centrar lo que es el debate. Es importantísimo el apoyo que todas las iniciativas legislativas parlamentarias que se planteen. Es importante y fundamental la lucha que se está haciendo también de forma paralela a través de la IEP y el Parlamento, pero como dice el compañero, en el Parlamento no estamos nosotros. En el Parlamento están los que están, que son todos los partidos financiados por la banca. Y ya está. Entonces, mientras haya financiación bancaria, no van a ir contra ellos. ¿Cómo? ¿Por qué han aceptado a trámite la ILP? Porque no han podido hacer otra cosa. Porque hemos presionado lo suficiente como para que ellos noten nuestro aliento en su cogote y se asusten un poco. Pero hay otros que lo están asustando desde el otro lado.
Entonces, cuando ha llegado este momento, el momento de la verdad, no han desarrollado la ley. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente, las acciones judiciales son como una excusa para darnos algo. Tenemos que presionar lo suficiente como para que tengan tanto miedo como para perder el poder y nos den eso. Esa es la estrategia que estamos llevando a cabo. Lo que no significa, ni mucho menos, que no pueda haber 500.000 estrategias paralelas para alcanzar el poder. Todo esto son generaciones de estructuras para suplir las estructuras actuales. Y como dice el compañero, cuando logremos el poder y lo repartamos entre todos, tendremos una forma distinta de elegir, eso está claro. Bueno. Quería preguntarte en qué momento del proceso judicial hay que presentarse en el juzgado. Antes, cuando ves que no vas a pagar ya, cuando has dejado de pagar ya, cuando te han mandado la demanda. Bueno, hay muchas cuestiones, es decir, yo creo que depende un poco más del caso. Lo que es muy importante es darnos cuenta de lo siguiente: mucha gente que está afectada por los desahucios no tienen internet ni tienen, digamos, un acceso a los medios habituales que tenemos nosotros para comunicarnos. Entonces tenemos que avisar a todo el mundo de cosas muy sencillas, y es que vayan a un abogado para ver su caso individual, que sea de oficio. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos de que sea de oficio es, primero, por la precariedad económica de gran parte de la gente que está afectada. Segundo, porque hay que hacer una defensa de lo público, y eso es un servicio público que tenemos que utilizar al máximo. Cuando más se utilice, pues más destinaremos parte del dinero que tienen en el presupuesto hacia el lado de lo público, y sobre todo porque ese abogado le podrá asesorar sobre cuestiones concretas. Otra cosa distinta es una realidad también, que es la falta de especialización que hay de muchísimos abogados respecto al tema de las hipotecas, que es muy complicado. Entonces lo que tendremos que hacer serán cursos de formación, distribuir los formularios correspondientes y todo para ayudar a esa gente. Es decir, lo que no podemos hacer es, digamos, inicialmente es generar una estructura tan gigantesca como para poder todos dar esos asesoramientos jurídicos. Entonces utilicemos lo que hay. Respecto a cuándo hay que demandar, desde nuestro punto de vista, lo antes posible, cuando veas el problema. Es decir, incluso antes de que te ejecuten, tú ya puedes alegar que hay un fraude en el título. Antes de que te llegue la demanda, ¿no? Antes de que incluso si quieres seguir pagando, si te están estafando, en vez de pagar 1.000 euros tienes que pagar 500, porque vas a seguir pagando 1.000. Para lo ideal, en todo el caso, para pedir abogado y que te paralicen, sería antes de que unos meses antes de que se anunciase el cierre de lo que es el tema de la subasta, ¿sabes? Pero bueno, se puede ir al abogado incluso después de que te hayan echado, porque también se pueden pedir daños y perjuicios. Se puede a partir del momento en que te llega la demanda del banco. No, se puede ir al abogado antes, incluso antes de la demanda. Por ejemplo, nosotros hemos cogido, y en casos en los que algún compañero dice no puedo pagar ya, es decir, se me acaba el paro este mes, ya no puedo pagar. Hemos presentado demandas declarativas con anterioridad al desahucio, y los bancos no han pedido de ejecución luego, porque han visto que lo que estamos alegando era demasiado profundo, y lo que hacen es demorar el juicio. Es decir, no tener miedo a demandar cuando tenga que ser, pero hay que ver el caso individual con un abogado. Eso es lo más importante. ¿El abogado de oficio te lo dan antes de la demanda del banco? El abogado de oficio, si tú dices que tú tienes derecho a la justicia gratuita, y cuando te están estafando, cualquier tipo de estafa tiene derecho a esa justicia. No solamente es cuando te han echado, sino antes. Otra cosa es que lo que son las prácticas indebidas se dan en todos los órganos del Estado. Es decir, para intentar escaquear, sin no darnos el abogado, pues pueden decir no, hasta que no te desahucien no hacemos nada. Eso es otra cuestión. Lo trascendente ahora mismo es que vamos a pedir abogado de oficio. Cuando hemos hecho la solicitud, avisar al juzgado y aportar copia de la solicitud con un escrito diciendo que vamos a suspender. Luego ya, si no nos lo dan, por lo pronto ya hemos paralizado el tema. Eso es lo más importante. Y luego el abogado será que en el caso concreto dirá lo que hay que hacer. Bueno, por último, ahora algunos bancos están haciendo ofertas, bajando tipo de interés y cosas así. ¿Sería conveniente no aceptar ninguna hasta no resolver cuál es la deuda verdadera, teniendo en cuenta que hay que hacer rebajas en todos los intereses abusivos, etcétera, etcétera? Claro, vamos a ver. Hay una victoria legal, como decía el compañero. Lo que buscamos son resoluciones de aplicación general, como por ejemplo es esta sentencia del Tribunal de Justicia. Es una resolución de aplicación general, pero tenemos que sacar de este primer resultado, exprimirlo al máximo y sacar todo lo que podamos.
Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es bloquear lo que es la actuación de la Sareb para obligarla a no tener más remedio que pasar a alquiler social la mayor cantidad de inmuebles, si no son todos. Entonces, cuanto más demandemos, más revolucionaria es nuestra postura. Eso es entonces, cuando menos aceptemos lo que nos digan los bancos, pues mejor para lo que es el objetivo general. Otra cosa distinta es que de repente estás luchando por la dación en pago y te la dan y estás muriéndote, tienes que aceptarla, claro. Pero luego, otras cuestiones, desde mi punto de vista, en la medida de vamos a ver, el nivel de lucha es optativo. Cualquier mínima, digamos, aportación es importantísima. Pero claro, cada uno tendrá que ir decidiendo. Pero quiero decir que lo que afecte a la gente por necesidad, daciones en pago, eso no quita los derechos que tiene la gente de los abusos. O sea que posteriormente, a pesar de uno haber accedido a lo que te da el banco, que a lo mejor es mejor que lo que tienes en este momento, pero eso no quita que más adelante tú puedas ir reclamando esos intereses abusivos o ya renuncias a ellos. Depende, si el banco te pide que renuncies, si renuncias has renunciado. Claro, eso hay que ver cada caso concreto. Es decir, yo me imagino que el banco siempre va a pedir una negociación para que renuncies a lo anterior. Entonces lo suyo es denunciar y pedir lo que es nuestro. Tenemos que tener en cuenta que aquí también, en el fondo, lo que estamos viendo es la redistribución de la riqueza. Es decir, a mayor democracia hay una mayor redistribución y a menor democracia se acumula más la riqueza en el poder. ¿Por qué? Porque cuando hay democracia quien manda es el que está arriba y cuando hay democracia mandamos todos y todos queremos quedarnos con todo. Eso es lo que ocurre. El hecho de reclamarle a los bancos parte del dinero que es nuestro significa aumentar el nivel de redistribución y por lo tanto también de democracia en el país. Por eso es importante reclamar también. Aplaudamos por lo menos, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo no estoy en la situación de dación en pago, pero sí que soy aval. Entonces yo quería hacer una pregunta que a lo mejor a alguien le interesa o a otros no, pero a mí sí que me interesa. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema ahora mismo con mi banco, pero yo puedo presentar y que me miren si tengo ese 29% de ¿cómo se llama? Eso. Si puedo ir a un juzgado a denunciar eso. Claro. Es decir, vamos a ver, lo que tenemos que hacer ahora es, para empezar. Esto es importante. Claro, sí, vamos, pero yo os digo, claro que podemos ir a denunciar todo eso a los juzgados. Y tenemos que hacerlo todos. Pues muy. Así que ya sabéis, todos a denunciar. Eso es. Todos a denunciar. Y a seguir presionando, porque teniendo en cuenta una cosa, ellos no nos van a dar nada, el sistema no nos va a dar nada. Tenemos que inventarnos nosotros cómo nos lo van a dar, como estamos haciendo. Yo tengo otro problema. Soy aval de mi hijo. Y mi hijo se ha quedado en el paro y no puede pagar. Y ya me han dicho, ya por aquí y por pasiva, que primero van a ir por mi hijo y después por mí. ¿Yo puedo denunciar esas amenazas también? Bueno, si ha habido amenazas, claro que puedes denunciarla. O incluso el hecho de que también que hay, digamos, cláusulas abusivas. Sí, eso es lo que yo... Entonces ahí paralizarías. Es muy importante lo siguiente. Una cosa es... Ahora lo que la sentencia dice es que paralizamos el desahucio hasta que se vean las cláusulas abusivas. Lo que va a tardar, lo que sea, 1 o 2 meses. Necesitamos tiempo para que lo que estamos presentando en el Tribunal Ciudadano de Justicia vuelva a paralizarlo después. Lo que ahora vamos a hacer es, si presentamos todas las demandas a los juzgados, ya los bloqueamos. Con lo cual la suspensión que hay ahora mismo puede durar muchísimo. Es muy importante por eso que todos vayamos allá a bloquear los juzgados. Muy bien, pues yo voy a hacer. Gracias. Buenos días. ¿Has oído? Disculpe, verás, soy Jorge Eduardo Delgado Ochoa, estoy en la plataforma más o menos 2 meses. Me conocen muy poco, he hablado muy poco, pero he acompañado a un compañero como es al juzgado para pedir el abogado de oficio que usted dice. Pero tenemos una cédula de notaría que dice, y con este documento no nos han querido dar a abogado de oficio. Estuvimos por 2 ocasiones en el mismo colegio y que no tiene ningún derecho de abogado de oficio, porque esto está tramitado en una notaría. Es la pregunta que quería hacerle a usted. Vamos a ver, los casos individuales, como cualquier otra cosa, hay que verlos de forma individual y pormenorizada. Es decir, así, de forma tan genérica,
es complicado saber, es como decir al médico, doctor, me duele un pie y ¿qué es lo que me pasa? Entonces, no puede, hasta que no lo analice, yo digo, ese caso concreto no lo puedo ver. Pero eso sí, lo que está claro es que hizo una solicitud, la hizo por escrito. No. Pues hay que hacerla por escrito. A ver, verá, no. O sea, a mí me llegó el tocho, ¿no? Lo que Sí. es lo que ¿Eran es 20 días? Sí. Yo llegué al colegio de abogados, me dieron como el abogado de oficio. Pero a este compañero está la demanda como es en la notaría. Vale, es una ejecución por Sí. notarial. Vale, esas son ilegales. Cuando llega una ejecución notarial, no coger las notificaciones. Es esencial no coger las notificaciones. Luego vemos si es del juzgado o si es del notario. El notario, jamás. Eso no vale para nada. No la cojáis. Cuando el agente por ignorancia las coge, pues entonces ya empieza el procedimiento. Ese procedimiento también hay que ir contra él porque se ha declarado que no es válido. Tiene que ser el juzgado el que lo lleve a cabo. ¿Vale? Luego, en la solicitud de oficio hay que pedirla por escrito. Se da un formulario. Eso es lo que hay que firmar, el formulario. Y hay que entregarlo. Eso de que te dicen, no, tiene que contestar por escrito. Tienes que poder reclamar frente a eso. No te pueden tomar el pelo diciendo, tú no vales. Tú no, a ti no te lo doy. No, ¿cómo que no me lo das? Mira, aquí tienes un papel, te lo pido, sellado. Luego, ese papel sellado en el que usas la solicitud es el que se lleva al juzgado. ¿De acuerdo? Sin necesidad de tener el tocho. Vamos a ver, sin necesidad de tener el tocho, y sobre todo sin necesidad de que te hayan ya concedido el abogado. Vale. ¿Vale? Y luego ya te lo pueden conceder o no, y ahí habrá que recurrir, pero siempre, ya os lo digo, avisar al juzgado de esa solicitud. Y luego, esto sí, eso ya hablamos luego, y vemos algo, pero en un papel. Gracias. Bueno, nos vamos a mojar, a ver si que abreviamos. Bueno, yo lo único que quiero decir es que en Internet, si miráis en plataformas de afectados de la hipoteca de Madrid, de Alicante y tal, hay cantidad de información, cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y, por ejemplo, el documento del que ha hablado el compañero está en Internet, hay que rellenarlo y hay que llevarlo al juzgado. Cláusulas abusivas hay en casi todos los préstamos hipotecarios. Yo le voy a preguntar una cosa. Si yo llevo una reclamación al juzgado o presento un recurso y tal, y no sé exactamente, por ejemplo, si la cláusula que tengo es abusiva, ¿me pueden hacer algo a mí? Digo, por si el banco no me da el tocho, no tengo la información suficiente o algo. Vamos a ver, primero hay que ir a un abogado para ver si esa cláusula es abusiva o no. Claro, Vamos a pero ver, si yo no tengo el tocho y el banco no me da la información, que hay muchos casos. Vamos a ver, el tocho. Las cláusulas abusivas vienen en lo que es la escritura pública del préstamo hipotecario. Ahí es donde vendrán las cláusulas abusivas. No hace falta todo el tocho, ¿vale? Luego, para avisar de que se ha pedido un abogado de oficio, no hace falta tener abogado, sería una locura. Y ese aviso lo aportamos con el documento, como ha dicho la compañera, que está en la página de la PA de Madrid, o te imagino que aquí también, y en el tribunal también estamos subiendo documentación, y esa documentación deberíamos clonarla y subirla en todos nuestros Facebook y darle toda la visualización que podamos. Hay que mirarlo todo porque hay muchas cosas interesantes que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos. Claro. Y meterte y estudiarlo porque se pueden hacer cosas. Claro, entonces eso es aportarlo, para eso no hace falta el abogado. Luego, lo que es el fondo, ya será el abogado el que haga el escrito. Lo que se hace es, con ese papelito, es paralizar hasta que el abogado no lo vea y pueda hacer las alegaciones, el desahucio. Os repito, para demandar no es necesario estar siendo desahuciado. ¿De acuerdo? Puede ser así, puede ser que ya hayamos sido desahuciados y pedir los daños y perjuicios por los que nos han desahuciado. ¿De acuerdo? Pedro, los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo. Tribunal. Yo te quería preguntar, como has comentado la estafa de la tasación, si no se podía aunar esta iniciativa con la estafa del Euribor. Vamos a ver, todo es la misma lucha, ¿vale? La estafa de Euribor es de carácter civil y esa tiene que ser alegada dentro del tema de las cláusulas abusivas, en este momento, ¿de acuerdo? Todos tenemos un Euribor que se basa en vamos a ver, el Euribor lo que es el precio en el que se cambian los bancos el dinero entre ellos, ¿de acuerdo? A raíz de la crisis,
esto de las sobretasaciones y la falsificación de las garantías para darse préstamos entre los bancos, se puso de manifiesto que todos los bancos lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Se dejaron de prestar dinero. Claro, si se dejan de prestar dinero, no hay ningún tipo de interbancario, porque no se dejan dinero. Sin embargo, como ellos en ese sentido perdían muchos puntos de los tipos de interés, se lo inventan. Y aunque no se hacen préstamos entre ellos, dicen que se lo prestan al 2%. Atención, al 2% significa que todas las hipotecas de Europa cobran un 2% más. Eso es el fraude del Euribor. No había ese Euribor, ¿vale? Eso se da en todas las hipotecas prácticamente. Ese es un fraude que hay que alegarlo en este momento, ¿de acuerdo? Y alegar el fraude del Euribor. Como decía la compañera, en miles de páginas web del Estado vienen el modelito para alegar eso también. Eso hay que alegarlo en este momento. Todo tiene que ver, porque todo es la misma leche y todos somos compañeros que vamos contra el mismo objetivo y cada uno vamos viendo puntos de vista para atacar. Claro. Los bancos que están siendo investigados. Y más. El Deutsche Bank está siendo investigado en Alemania por la manipulación del Euribor. Y el Deutsche Bank en Inglaterra. Claro que sí. ¿Algo más antes de que nos mojemos del todo? ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola. Estamos mojando. Yo estoy trabajando, yo nunca me he negado a pagar una parte de la hipoteca, pero resulta que ahora me dice que si no le doy 7.000 euros no puedo hacer nada. O sea que a mí no me han desahuciado, no tengo ahora mismo nada. Entonces yo me estoy moviendo antes de que me vengan las madres mías. Entonces si voy a solicitar un abogado de oficio, ¿me lo pueden conceder? Sí que lo pueden hacer siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en la ley. Es decir, puedes cobrar hasta, creo que ahora no sé de memoria, pero creo que son hasta 19.000 euros, 15.000 euros si sois una familia de hasta 3. Si sois 5 creo que son hasta 19.000 euros al año. A ver, un momento. Los casos particulares los vamos tratando aquí en la asamblea que tenemos todos los domingos a las 10:30. Aquí la gente que han venido de Madrid, pues van a hablar de temas generales, que las cosas así muy particulares, pues hay que verlas, por ejemplo, con José Vicente que está ahí y que te puede informar, os puede informar. Hombre, podríamos aquí pasarnos todo el día viendo casos particulares, pero no se trata de casos particulares, sino de casos generales. Y lo siento, pero nos estamos mojando. Sí, una cosa. Sí, lo puedes hacer. Una cosa, lo que comentaba el compañero es así, es decir, nosotros no vemos casos particulares, sino que vamos a por la gran estafa. Cuando se acepte lo nuestro, afectará a todos los casos particulares. ¿De acuerdo? Esa es nuestra lucha. Nosotros vamos vamos a ver, también es evidente, es decir, cuando los compañeros nos piden ayuda, ¿quién va a negarle claro, nos quedaríamos aquí 20 horas, es lo que dice. Pero ahora, como venimos a una cosa más concreta, que es lo del tribunal, si os parece bien, vamos a centrarlo en esto, porque es tan amplia la lucha que como lo hagamos con todo, vamos a pasarnos aquí 20 horas. ¿Alguna pregunta que no vaya sobre casos particulares? Casos particulares no, por favor. Sí. Pero ya claro, no va a pedir dinero de No. las tasas y todo Nada. Ah, vale, eso era. Bueno, como os decía, había 4 grupos de trabajo para empezar a participar en el Tribunal Ciudadano de Justicia. Nos vamos a poner allí, en aquel lado de donde está esa escalera, y todos los que queráis participar, por favor, venid hacia allá, y luego ya vamos a hablar ya más en concreto de todos los pormenores del tribunal, para ya empezar a trabajar y empezar a organizar la recogida de expedientes y la presentación de las oportunas acciones judiciales desde ya. A ver si lo tenemos en 3 meses o como mucho en 6 ya acabado, y podemos hacer el relevo de toda la andanada que ha habido en este momento de acciones y que ha permitido suspender los desahucios. Por favor. ¿Puedes comentar algo de la cláusula del suelo Ya finalizamos la presentación del Tribunal Ciudadano de Justicia.